Continuamos con esta serie de ejercicios en donde seguimos utilizando nuestras primeras fórmulas del movimiento circular uniforme, eh, enfatizando. Una cosa es hacer una sustitución en una expresión algebraica y obtener un resultado correcto, y otra diferente es entender el fenómeno físico. Así que bueno, para poder también entender qué es lo que estamos haciendo, hay que entender muy bien los conceptos que estamos trabajando. Hemos utilizado prácticamente 4 conceptos: periodo, frecuencia, velocidad angular y desplazamiento angular. Repasando lo que hemos visto hasta ahora: periodo, el tiempo que transcurre un objeto que gira hasta que completa una revolución. Aunque es un concepto que también se aplica para otro tipo de fenómenos cíclicos, pero en el movimiento circular es lo que quiere decir. ¿Cuánto tarda un objeto en dar una vuelta? Frecuencia. Es como la propiedad anterior, pero vista en el sentido inverso. ¿Cuántas vueltas por segundo da un objeto que gira, una broca, una llanta? Luego, velocidad angular está relacionada con las anteriores, pero específicamente se refiere a qué tan rápido es el giro. Y el desplazamiento angular, de cuánto es el giro, cuántas vueltas, radianes o revoluciones da una rueda de la fortuna mientras funciona, etcétera, ¿verdad? Entonces, por otro lado, a diferencia del tema de movimiento rectilíneo o movimiento rectilíneo uniforme, en donde los conceptos, el símbolo que se utiliza para representarlos está relacionado con la inicial, es decir, por ejemplo, aceleración se representa con A, velocidad o rapidez con V, etcétera. Aquí algunos conceptos no coincide la inicial del concepto. Este es el caso del periodo. El periodo no se representa con la letra P, sino con la letra T mayúscula. ¿Por qué? Porque representa un tiempo, pero no un tiempo general, sino un tiempo especial. El tiempo que transcurre en que el objeto que está moviéndose con un movimiento circular completa un giro. Y como estamos considerando que es un movimiento circular uniforme, bueno, por definición, cada giro lo va a dar en el mismo tiempo. El desplazamiento angular se representa con la letra teta, la letra griega teta, ¿verdad? Y la velocidad angular se representa con otra letra griega, entonces por supuesto que no tiene que ver con la inicial, con la letra griega omega. Bueno, entonces vamos a resolver estos ejercicios. El ejercicio 3 dice determinar la magnitud de la velocidad angular de una motocicleta que gira 8 radianes en 0.25 segundos. Bueno, nos referimos a la rueda de la motocicleta, a menos que la motocicleta haya chocado y vaya volando por el aire dando vueltas. Pero no, realmente seguramente estamos pensando más bien en la rueda. Entonces, determinar la magnitud de la velocidad angular de la rueda de una motocicleta que gira 8 radianes en 0.25 segundos. Bien, entonces, ¿qué serían los 8 radianes? En los 8 radianes es ¿qué tanto giró? No qué tan rápido, sino qué tanto giró 8 radianes. Entonces a eso es a lo que le llamamos el desplazamiento angular y se representa con la letra teta, 8 radianes. Por otro lado, los 0.25 segundos son un tiempo que puede corresponder o al periodo o a un tiempo en general. En este caso se trata de un tiempo en general, no el periodo, porque el periodo es el tiempo pero para una revolución, o en radianes para 6.28 radianes, y aquí el giro fue de 8 radianes, que por cierto es más de una revolución. Entonces es un tiempo, 0.25 segundos. Esos son mis datos, que están preguntando cuál es la magnitud de la velocidad angular. ¿Qué variable le corresponde a la velocidad angular? Omega. Es lo que están preguntando. Y la verdad es que aquí ya el problema se vuelve mecánico, un problema de sustitución, datos, fórmula, sustitución, operaciones y resultado. Pero bueno, hay que también tratar de entender lo que estamos haciendo. Y bueno, por otro lado, la velocidad angular, tengo 3 expresiones con la cual la puedo calcular. Entonces, bueno, pues es casi obvio que la que tenemos que utilizar es la primera por los datos que tenemos, desplazamiento angular y tiempo. Entonces, sustituyendo esos valores en la fórmula, la velocidad angular sería igual a desplazamiento angular 8 radianes
entre 0.25 segundos. Lo que estamos calculando es qué tan rápido gira ese objeto. Aquí no había puesto las unidades. ¿Qué tan rápido es el giro? Lo podemos razonar. 0.25 segundos es la cuarta parte de un segundo. Entonces, lo que nos indican los datos es que la rueda de esa motocicleta gira 8 radianes en un cuarto de segundo. ¿Cuánto giraría en el segundo completo? 4 veces eso, si estás de acuerdo. Entonces, 32 radianes. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos sale de hacer esta división? 8 entre 0.25 son 32 radianes por segundo. ¿Verdad? Esa sería la respuesta de del primer ejercicio. 32 radianes por segundo. Que bueno, también nos tenemos que acostumbrar a esas unidades, radianes por segundo, pero si queremos darnos una idea más clara, recordemos la equivalencia entre radianes y revoluciones. Una revolución equivale a 6.28 radianes. Tal vez solo con la finalidad de que este resultado sea un poquito más claro, para transformar los radianes hay que recordar, a revoluciones hay que recordar que hay que dividir ese valor entre 6.28. Entonces 32 entre 6.28 son 5.09, 5.1 revoluciones por segundo. Eso no es parte del ejercicio, nada más es la velocidad angular en otras unidades. Ese fue el resultado del ejercicio 3. Pasemos al ejercicio 4. Dice el ejercicio 4, ¿cuál es la velocidad angular y la frecuencia? Velocidad angular y la frecuencia de una llanta que gira con un periodo de 0.2 segundos sobre ciclo. Así que aquí tengo tres magnitudes físicas, dos que me están preguntando y una que es dato. Entonces, me están preguntando velocidad angular y frecuencia. ¿Con qué letra se representa la velocidad angular? Del ejercicio anterior vimos que se representa con la letra griega omega. Y la frecuencia es así, está relacionada con su inicial, su símbolo, entonces la frecuencia se representa con la letra F minúscula. De una llanta que gira con un periodo de 0.2 segundos por ciclo. ¿El periodo con qué letra se representa? Ese es el dato, con la letra T, pero mayúscula, porque corresponde a un tiempo, pero a un tiempo especial, 0.2 segundos por ciclo. Ya valga la redundancia, pero queremos seguir repasando los conceptos. Esto quiere decir que esa llanta tarda 0.2 segundos en dar una vuelta, o por vuelta tarda 0.2 segundos. Ese es el significado del periodo. Bien, entonces, ¿cuál es la velocidad angular? Tengo tres fórmulas para calcular, la verdad, de esta y esta. Obviamente vamos a utilizar la que a su vez requiere del periodo. Esta fórmula, es decir, ¿verdad? Porque es la única en donde se utiliza el periodo. Entonces vamos a sustituir datos, sustitución, operaciones y resultado. Pero insisto, no porque lleguemos al resultado correcto quiere decir que estamos entendiendo el fenómeno físico. Entonces la velocidad angular tiene que ver con qué tan rápido gira esa llanta, será igual a 2pi entre el periodo. Entre menor sea el periodo es que es mayor la velocidad angular, ¿sí? Entre menos tiempo, entonces es más rápida la rotación. Entonces sería entre 0.2 segundos por ciclo. En algunos libros el periodo se llega a utilizar o a expresar solamente en unidades de tiempo, es decir, 0.2 segundos. Sin embargo, en rigor se tendría que expresar como segundos por ciclo. Entonces, bueno, el 2pi lo manejamos como un 6.28 entre 0.2 y también recordando algo que habíamos ya dicho previamente, cuando utilicemos cualquiera de estas dos fórmulas, no nos vamos a pelear tanto con las unidades, ya que están hechas para que el resultado esté o dé automáticamente radianes por segundo. Entonces ya no vamos a filosofar, entonces el resultado serían radianes por segundo, que en realidad lo que estamos haciendo es una transformación de revoluciones a radianes, recordando que una revolución es igual a 6.28 radianes. Entonces, haciendo esa división, 6.28 entre 0.2, el resultado serían
31.4 radianes por segundo. 31.4 radianes por segundo, ¿verdad? ¿Cómo podemos haber razonado ese resultado? Bueno, el periodo es 0.2 segundos, es decir, esa llanta tarda 0.2 segundos en dar una vuelta. 0.2 segundos es lo mismo que un quinto de segundo, ¿verdad? Entonces, en un segundo, ¿cuántas vueltas daría? Daría 5 vueltas, y 5 vueltas corresponden a 31.4 radianes. O en 0.2 segundos, su desplazamiento angular son 6.28. En un segundo sería 5 veces mayor, ¿verdad? Ese es el resultado. Inciso B, vamos a calcular la frecuencia. Todo esto fue el inciso A. La frecuencia, entonces, ¿a qué es igual la frecuencia? Solo tenemos una fórmula de frecuencia. Recordando, el periodo es el inverso de la frecuencia el inverso del periodo. Entonces, eso quiere decir, si el periodo es 0.2, la frecuencia sería 1 entre 0.2. Y así como se invierte el valor, se invierten las unidades. 0.2, si el periodo son segundos por ciclo, la frecuencia serían ciclos por segundo. Que esto también podría salir de poner las unidades correspondientes al periodo, segundo sobre ciclo, en el denominador, y luego aplicar lo que se conoce como la ley del sándwich, pero sería más confuso. Entonces hay que recordar que solo invertimos las unidades. 1 entre 0.2, si hacemos esa operación, serían 5 ciclos por segundo, que a su vez esta combinación de unidades, ciclos por segundo, también se conocen como hertz. Entonces la frecuencia serían 5 Hz, y que se simboliza como Hz. Ese sería el resultado. Que bueno, también lo pudimos saber sin necesidad de calcular. Si hubiéramos expresado el 0.2 como un quinto, entonces ese es el periodo. 0.2 es un quinto, y el inverso de un quinto son 5 enteros, ¿verdad? Entonces esa sería la frecuencia. Y que también la frecuencia se puede confundir con la velocidad angular, nada más que no en radianes por segundo. Sí, ya lo hemos mencionado previamente. Si la frecuencia son 5 ciclos por segundo, basta cambiar la palabra ciclo por revoluciones para que eso se considere como la velocidad angular. Entonces la velocidad angular serían 5 revoluciones por segundo. Prácticamente parece una cosa muy caprichosa. Cambiamos ciclos por revolución y sí es velocidad angular. Solo que cuando en un ejercicio me preguntan velocidad angular, en términos generales se espera que el resultado no esté en revoluciones por segundo, sino en radianes por segundo. A fin de cuentas, en ambos casos estamos refiriéndonos a lo mismo: qué tan rápido es el giro. Para esto, por lo que vamos a ver a continuación en el ejercicio número 5. Por eso serían los resultados del ejercicio 4. Pasemos al ejercicio 5. Dice el enunciado del ejercicio 5. Calcula la magnitud de la velocidad angular y el periodo de una peonza, es decir, una pirinola o perinola, que gira con una frecuencia de 270 revoluciones por minuto. Así que aquí nos están pidiendo dos cosas y nos están dando un dato, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner primeramente lo que nos están pidiendo, ejercicio número 5. Velocidad angular nuevamente, y el periodo. ¿Con qué letra se representa el periodo? Ya lo vimos en ejercicios previos, con la letra T, porque corresponde a un tiempo. Y el dato que nos están dando es la frecuencia. La frecuencia, 270 revoluciones por minuto, que se pueden también expresar así, o a veces se expresan así, 270 RPM. Pero nosotros, bueno, en la física y para los cálculos necesitamos expresarla de la siguiente manera, aunque es equivalente: 270 rep sobre min. Y aquí tal vez empieza la primera confusión. Este es un ejercicio sacado de un libro, y así es como se expresaba, pero tal vez ahorita te estés preguntando, ¿pero qué no? ¿Las revoluciones por minuto es velocidad angular?
Recuerda lo que dije, en el movimiento circular, de alguna manera la frecuencia a veces se puede confundir con la velocidad angular. Y la verdad es que eso más bien corresponde a una velocidad angular. Van de la mano, pero eso realmente es la velocidad angular. En rigor, la frecuencia se tendría que expresar en ciclos por segundo. Así que bueno, ya dijimos que ciclo y revolución prácticamente lo podemos intercambiar de manera arbitraria y caprichosa, pero los minutos los tendríamos que pasar a segundos para que eso se pueda considerar propiamente la frecuencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre revoluciones y ciclos? Bueno, revoluciones es un término que se utiliza solamente en el movimiento circular. Una revolución es sinónimo de una vuelta, mientras que un ciclo tiene que ver con una repetición. Y eso no es exclusivo del movimiento circular. Sí, cada vuelta hay una repetición, pero esto también se aplica en términos más generales, en todos los fenómenos repetitivos o valga la redundancia cíclicos, como las ondas. En ondas se va a utilizar y se va a escuchar mucho este término, ciclos, pero ya no revoluciones. Bueno, entonces esto, ¿a cuántos ciclos por segundo corresponde? Bueno, primeramente esto es sinónimo de 270 ciclos por minuto. Entonces, si la rueda completó 270 ciclos en un minuto, ¿cuántos completaría en un segundo? 270 en un minuto. ¿Cuántos en un segundo? Bueno, si estás de acuerdo, tendríamos que dividir eso entre 60. En rigor tendríamos que hacer lo siguiente, multiplicar por un minuto y dividir entre 60 segundos, para que de esa manera se cancelen los minutos y el resultado me quede en ciclos por segundo. Estoy multiplicando por 1. Ese factor vale 1. Estoy aplicando el método del factor unitario. ¿Por qué digo que es 1? Porque el numerador es igual al denominador. Así que, aparte, por otra propiedad de las matemáticas, el 1 no modifica en un producto el resultado. Van a cambiar las unidades, pero lo que obtenga es una expresión equivalente. Es equivalente solo que en otras unidades, pues. Si dividimos 270 entre 60, el resultado son 4.5. 4.5 ciclos por segundo, que es equivalente a 4.5 Hz. En rigor, esa sería la frecuencia. Y el primer dato que me estaban dando, a pesar de que el libro dice que es frecuencia, en realidad es velocidad angular. Que la verdad es que ya ni tendría que calcular nada, solo que cuando los libros piden que calculemos la velocidad angular, si es que me la están dando, es que más bien a lo que se refieren es que obtengamos el resultado pero en radianes por segundo, ¿verdad? Bueno, entonces no hemos hecho nada aún, solo hemos expresado la frecuencia, el dato de frecuencia que nos habían dado de una manera diferente. Pero ahora sí vamos a calcular la velocidad angular. ¿Cuál sería la velocidad angular? Bueno, pues tengo tres formas de calcularlo. Vamos a utilizar la expresión que a su vez utiliza la frecuencia. Entonces sería 2pi por la frecuencia. 2pi por 4.5 Hz. Y el 2pi, que lo hemos estado manejando como un 6.28, multiplicado por 4.5. ¿Recuerdas que dijimos cuando usamos esta fórmula que el resultado van a ser radianes por segundo? Ya no nos preocupamos por las unidades, hacemos caso omiso a las unidades de frecuencia y a las unidades de periodo en estas dos fórmulas. En realidad lo que estamos haciendo prácticamente es una conversión entre revoluciones y radianes, dado que una revolución tiene 6.28 radianes. Si hacemos ese producto, 4.5 por 6.28, el resultado serían 28.26, 28.3 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular. Vamos a marcar el resultado. ¿Con qué está relacionado ese valor? Con qué tan rápido es el giro. ¿Qué tan rápido es el giro? Que también podemos expresarlo en revoluciones por segundo o revoluciones por minuto. Muy bien, entonces ahora, ¿y cuál es el periodo? ¿Cuál es el periodo? Bueno, entonces,
el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Y también aquí es donde necesitábamos que la frecuencia estuviera en ciclos por segundo para que el periodo nos quede en segundos por ciclo. Por eso teníamos que hacer esa conversión. Entonces, ¿qué son las unidades en el sistema internacional que se deben utilizar para el periodo? Entonces, es el inverso de la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es 4.5 Hz, entonces sería 1 entre 4.5. Hz es lo mismo que ciclos por segundo. Entonces también en el periodo nos queda las unidades, también es el inverso de las unidades de la frecuencia. Si la frecuencia son ciclos sobre segundo, el periodo son segundos por ciclo. Y si hacemos esa división 1 entre 4.5, el resultado serían 0.22. 0.22 periódico, vamos a poner tres cifras significativas, 0.222 segundos por ciclo. Sí, si da 4.5 vueltas en un segundo, bueno, entonces cada vuelta la da en una fracción de segundo. ¿Cuánto? En 0.222 segundos. Eso es lo que quiere decir este resultado. ¿Cuál es el tiempo por cada vuelta? Por cierto, esta velocidad angular 28.3 radianes son exactamente lo mismo que 4.5 ciclos. ¿Sí? En 4.5 ciclos hay 28 o revoluciones, hay 28.3 radianes. Y la equivalencia es multiplicar esto por 6.28. ¿Verdad? Eso sería como una comprobación. Este es el resultado del ejercicio 5. Pasemos al ejercicio 6. Ejercicio 6. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad angular? Vamos un poco más rápido. Omega de la broca de un taladro que gira a 135 revoluciones por minuto. Bueno, que esa no es la velocidad angular. ¿Recuerdas? Lo que nos están pidiendo en otras palabras es que calculemos el valor en radianes por segundo. ¿Y qué desplazamiento angular realizará en minuto y medio? Eso no lo habíamos calculado. Desplazamiento angular. O sea, ¿cuántas vueltas daría? ¿No son 135? No. Esas son las que hace por minuto. Pero ¿cuántas haría en minuto y medio? Entonces me están dando un dato. En 1.5 minutos. Entonces, ¿cómo se expresa el desplazamiento angular? Bueno, se representa con la letra griega teta, que tiene que ver con el ángulo que va a barrer esa broca en ese 1.5, en esos 1.5 minutos. Muy bien, entonces, bueno, vamos a tomar este dato, 135 revoluciones por minuto. Lo podemos razonar de dos maneras. Tomarlo como velocidad angular, 135 revoluciones por minuto. Y expresar esto en radianes por segundo. Entonces, lo que hicimos, como lo hicimos en el ejercicio anterior, bueno, pues esto vamos a expresarlo de la siguiente manera. Tendríamos que multiplicar, o más bien dividir entre 60 segundos para sacar el número de revoluciones por segundo, recordando que un minuto tiene 60 segundos. Nuevamente estoy multiplicando por 1, no altero el resultado y acomodo así las unidades para que se cancelen. Y por otro lado, bueno, así nos quedarían revoluciones por segundo. Pero también tengo que transformar las revoluciones a radianes. ¿Qué tendríamos que hacer para pasar las revoluciones a radianes? Multiplicar por 6.28. Cada revolución tiene 6.28 radianes. En rigor tendría que hacer esto. Multiplicar por 6.28 radianes y dividir entre una revolución. Acomodar así las unidades para que así se cancelen las revoluciones. Nuevamente estoy multiplicando por otro 1, porque una revolución es lo mismo que 6.28 radianes, y si en una fracción el numerador y el denominador son iguales, el valor de esa fracción es 1. No importa cuántos unos multiplique, el resultado sería el mismo, pero con otras unidades. Entonces aquí multiplicaríamos 135 por 6.28,
entre 60. Y eso daría como resultado 14.13, 14.1 radianes por segundo, ¿verdad? Entonces lo podemos razonar de esa manera. Y prácticamente lo que hicimos fue una conversión de unidades. Ni siquiera aplicamos las fórmulas. Si entendemos el concepto, hasta podemos llegar al resultado de diferentes maneras. Pero también lo pudimos haber resuelto considerando ese mismo valor como frecuencia, nada más que en ese caso tendríamos que considerarlo como 135 ciclos por minuto. Después, expresar ese mismo valor, pero en ciclos por segundo, es decir, en hertz. Y para eso tendríamos nuevamente que dividir entre 60, que parece que solo estamos dando vueltas a lo mismo. Es que esa es la lógica de las fórmulas. Las fórmulas como que llevan incluidas transformaciones. Entonces, bueno, tenemos que dividir entre 60 segundos que tiene un minuto. Se cancelan los minutos y entonces el resultado serían 135 entre 60 y serían 2.25 ciclos por segundo. ¿Verdad? Que si lo expresamos como velocidad angular serían 2.25 revoluciones por segundo. 2.25 revoluciones en un segundo, ¿cuántos darían un minuto? Si multiplicamos por 60, regresamos al valor anterior, al 135. Y después, ahora sí, utilizar la fórmula. Pero prácticamente es lo que hicimos en un solo paso. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de 2pi por frecuencia. Entonces, la velocidad angular serían 2pi, 6.28 por 2.25. Recordando que en esa fórmula el resultado ya está automáticamente en radianes por segundo. Esto también se puede expresar como 2.25 Hz. Entonces, si hacemos esa operación, regresamos al mismo resultado, 14.1 radianes por segundo. Espero no confundir mucho, creo que sí lo hice, pero no era mi intención. Entonces aquí hasta le ponemos otra forma, otro razonamiento. Estoy dando alternativas y tú puedes resolverlo como se te haga más claro. Siempre usar las fórmulas es algo más mecánico y no tenemos que estar ahí filosofando tanto, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos la frecuencia y aparte me están preguntando, esto fue el inciso A, la velocidad angular, teta. Bueno, no tengo una fórmula para calcularla, pero obviamente vamos a despejarla de la única expresión que tengo. Tengo esta expresión. Entonces el despeje es muy sencillo. Para este tiempo que está dividiendo pasa multiplicando, o como se debe decir, multiplicando ambos miembros por el tiempo, llegaríamos a que la velocidad angular, perdón, el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular por el tiempo. Entonces la velocidad angular son 14.1 radianes, pero aquí estamos manejando segundos y el tiempo por otro lado lo tenemos en minutos. Entonces esto es lo mismo que 90 segundos. Multiplicando 1.5 por 60 segundos que tiene un minuto, o bien simple y sencillamente razonando, un minuto, 60 segundos, medio minuto, 30 segundos, minuto y medio, 60 más 30, 90 segundos. Entonces, el desplazamiento angular serían 14.1 radianes por segundo multiplicado por 90 segundos. Se cancelan segundos y el desplazamiento angular tiene como unidades las mismas que los ángulos, radianes, grados, revoluciones, y el resultado serían 1.41, perdón, 14.1 por 90 y el resultado serían 1269 radianes, y ese sería el resultado.
¿verdad? Son muchos radianes. No, tal vez no es un resultado muy claro, lo que voy a decir es adicional, ya no es parte del ejercicio, ya acabamos, ¿verdad? Pero bueno, si queremos darnos una idea de esto, ¿cuántas revoluciones son? Recordemos, una revolución son 6.28 radianes, ahora dividimos ese valor entre 6.28 y eso es igual a 202 revoluciones. En otras palabras, eh, lo que nos están preguntando, ¿qué desplazamiento angular realizará en minuto y medio? Es ¿cuántas vueltas dio? 202 vueltas. Y la verdad es que eso también lo pudimos haber calculado con los datos iniciales y sin hacer conversiones. ¿Sí? Entonces, tomando esos 135 revoluciones por minuto directamente, ¿verdad? 135 revoluciones por minuto y el tiempo en las unidades que teníamos originales en 1 minuto y medio, 1.5 minutos, porque aquí te la estoy manejando por minutos, se cancelarían 135 por 1.5, pues también me da el 202. 202 dejándolo con tres cifras significativas. 202 revoluciones, sería otra forma de razonarlo y si queremos luego expresar el resultado en radianes, ahora en lugar de dividir multiplicaríamos por 6.28 radianes, ¿verdad? Aquí le ponemos un paréntesis porque esto ya no es parte del ejercicio. Con eso terminamos el ejercicio número 6.